Hola chicas, bienvenidas nuevamente a otro video de domingo. Gracias por acompañarme. Yo creo que por el tema habrán dicho, ¿qué le pasó a Dani? ¿Qué está sucediendo? Y bueno, sí es verdad que voy a hacer un único video, un hermosísimo domingo de moda dedicado un poquito al bienestar de mi comunidad. Recientemente subí un video sobre las tendencias de jeans. Y bueno, la realidad es que se volvió en una disputa sobre si mi cabello les gusta, si no les gusta, si me veo grande, si se ve maltratado, si se ve anaranjado. Para empezar, tengo que hacer un disclaimer de varias cosas. Uno, es que agradezco verdaderamente a mi comunidad por su apoyo, por su tiempo que invierten en verme. He estado enferma, llevo toda la semana, apenas ayer en la noche me regresó la voz. Tuve como un virus raro de gripa en mi casa circulando, que te daba gripa y luego perdías la voz. Pero yo me quedé sin más días de voz y ustedes saben que mi trabajo es hablar, ¿no? Entonces no tenía video para este domingo. Ya me estaba pensando algo, un voiceover o hacer algo. Bueno, estuve en cama viendo comentarios, respondiendo y bueno, este video lleva más de 100 comentarios inusuales para lo que es mi plataforma, ¿no? Normalmente mi plataforma, lo que es mi canal, por lo general son ayudas, consejos positivos y bueno, se volvió una rebatinga en el tema de mi cabello. Tengo que aclarar que hay dos cosas que yo defiendo como una leona en mi vida. Una es mi familia, no la dejo abajo. Jamás, jamás, jamás. Y en segundo lugar es mi comunidad. ¿Por qué mi comunidad? Y me van a decir que tiene que ver tu cabello, ¿no? Que tiene que ver estos 100 comentarios que tienen que ver con el cabello y ahorita les voy a decir. Mi comunidad llevo 8 años cultivándola, creándola. No me hice una youtuber de 1 millón de personas porque llevo 4 meses aquí y vengo de otra plataforma, para nada. Yo empecé YouTube cuando, perdónenme por el té, yo empecé con el YouTube cuando ni siquiera sabían cómo instalarlo aquí mis amigas. Ahí les cuento más o menos cómo está la cosa. O sea, verdaderamente yo soy una persona que creé mi canal desde cero, sin ayuda de nadie y sin saber cómo agarrar una computadora. Así, porque lo mío son otras cosas, ¿no? Los idiomas, de los textiles. Tengo como otro perfil que más el técnico de computadoras, ¿no? Me cuesta trabajo y hoy en día lo manejo, yo creo que bastante bien para mi edad, porque empecé cuando no existía ni siquiera el internet. Discúlpenme si hay ruidos, pero no iba a grabar a esta hora. Bueno, esas son las dos cosas que más defiendo yo ante todo y creo que son las más importantes que debo de defender y mi comunidad más, porque creo que mi comunidad se basa en comentarios de mujeres vulnerables y de mujeres que están buscando encontrar algo en este canal, que puede ser algún tipo de aprendizaje o algún tipo de acompañamiento. He acompañado a lo largo de mi canal a mujeres que han pasado 6 meses por cáncer, 6 meses por un duelo. He acompañado a mujeres que no se encuentran en su mejor momento, tanto en la menopausia, o a lo mejor no se encuentran con ellas, con su estilo, con su imagen contentas, ¿no? Y creo que he creado un espacio bastante real, porque en ningún momento ni me he creído ni la más bonita, ni he hablado que tengo el mejor cabello, ni he sentido que tengo el mejor cuerpo, para nada. Eso no es mi canal. Yo soy una mujer de más de 40 años que les presento lo que aprendí a lo largo de mi vida, mi carrera y aparte mi visión, ¿no? Mis conocimientos y mi visión sobre la moda y la belleza. Por eso es que ustedes pueden encontrar jueves y domingos de moda y martes de belleza y de blogs. Y algunas pláticas como estas que son un poquito direccionadas a las mujeres que a lo mejor no están tan al tanto de lo que es mi comunidad. Si no me es verdaderamente importante la crítica de mi cabello. ¿Por qué? Porque ha sido un tema que lleva 8 años. Les pondré algunas imágenes de cómo ha ido mi cabello mejorando desde que empecé. Gracias a ustedes por habérmelo hecho notar. Estoy abierta a aprender. Yo aprendí con ustedes creo que a encender una cámara
me sigo apoyando en gente que sabe mucho más que yo, y no solo en apoyarme en que me haga las cosas, sino en yo hacerlas, ¿no? Para no volverme obsoleta. Pero sí creo que parte de la belleza de la mujer es abrazar lo que tiene y abrazarlo con dignidad. Cuando yo hablo de abrazarlo con dignidad, es hacer lo mejor que puedes hacer con lo que tienes. No tienes que ser perfecta. Yo en todos mis videos algunas veces me ven bien peinada, a veces no. A veces a una les gusta el peinado, a veces otros no. Yo creo definitivamente que la comunidad que yo he creado es una comunidad que se debe de sentir a gusto expresándose. Como les dije, a mí no me puede importar menos si alguien critica mi cabello, porque les cuento algo, batallo muchísimo con él. Soy una persona que tengo un cabello con frizz, naturalmente es frizz, no está maltratado. He ido a 20 salones a que me digan si lo que ven ustedes es real, si me tengo que poner algunas cosas especiales, y todos me dicen, no, Dani, lo que pasa es que si tú no le das el tiempo de estilizado perfecto y no lo traes perfecto el día que grabas, la gente te va a decir que tienes frizz. Para aclarar, si mi cabello solo en contexto a eso, que les digo, no me puede importar menos, pero yo creo que a muchas de las que escriben, pues yo creo que sí necesitan aclaraciones, pues marcas como Moroccan Oil no se fijaría en mí y en colaborar conmigo, ¿no? Si fuera una vergüenza y un desastre para ellos. Digo, eso está de más, pero para que vean que algo mejoró en todos estos 7 años gracias a ustedes y a sus consejos que les hago cuando me dicen que me ponga tuétano, cuando me dicen que me haga esto, todo lo tomo en cuenta y trato de hacer lo mejor posible. ¿Que me puedo ver mal o imperfecta grabando 3 o 4 videos a la semana? Pues sí, tengo hijas, soy mamá, cuido mucho a mis papás, tengo un novio. Pues claro, estoy ocupadísima fuera de lo que es YouTube, ¿no? Tengo que llevar a mi hija, montamos, entonces vamos fuera de la ciudad a montar. O sea, hay muchas cosas alrededor de mí que no solamente es YouTube, pero YouTube es mi segunda casa más importante. Ahora, lo de la piel gruesa, pues sí tengo una piel gruesa y creo que para este negocio y para este perfil tienes que tener una piel gruesa. ¿Por qué? Pues porque no eres monedita de oro. Y no falta la que te dice que estás gorda, la que te dice que a esto voy a llegar. Sí, tengo un cabello con frizz, sí, si no lo estilizo perfecto, me van a decir que está mal. Si lo estilizo bien, me van a decir que está bien. Sí, tengo manchas en la piel. Miren, estoy llena de manchas. Mi piel es una combinación europea con mexicana, que si la pones en el clima mexicano se mancha, y si lo pones o nace o vive durante todos sus años en un clima frío como Alemania, pues se va a volver tan blanca y sin ninguna mancha. Entonces decidí vivir en México, estoy toda manchada. Claro, esto para ustedes o para las personas que se fijan y me comentan, pues sí, estará mal. Para las marcas les encanta porque soy el lienzo perfecto para todas las cremas antimanchas. Y para todos los protectores solares les encanta mandármelos, ¿no? Entonces, creo que depende aquí la perspectiva donde lo vean. Marcas como Filorga, como Eucerin, muchas marcas me han mandado cosas. Y yo creo que algo verán en mi piel que dentro de lo desastroso tiene salvación, y dentro de lo que puedo hacer, trato de hacer lo mejor que puedo, y que creo que jamás les dejo de dar un video o dejo de dar una explicación. Y vi varias respuestas en esos videos. Voy a poner aquí algunos de los comentarios que se pusieron, que mi queridísimo Isaac me va a ayudar a poner. Bueno, hubo una parte donde dicen, no contestes, no vale la pena. Tengo piel gruesa, chicas, llevo 8 años aquí. Bendito sea Dios, y doy gracias a la vida que 1 millón de personas dieron clic y se suscribieron, porque les comparto que solamente un 30%, dentro de un canal normal, el 30% de los que te ven son los que se suscriben y los que te dan el clic de me quedo. Y todavía todas las semanas o cada mes se suscriben a mi canal, y eso verdaderamente lo valoro mucho,
porque algo ven en el canal que les hace darles el clic. Yo tampoco le doy clic a todos los canales, le doy clics a los que suscribirme, a los que verdaderamente veo que me van a traer algo a mí como persona. Después de los 40 años ya quieres que las cosas tengan contenido, ¿no? Y que no sea una banalidad. Bueno, les decía en contexto a que defiendo a mi comunidad porque creo que muchas veces y que contesto a veces, aunque no sea como quieren que conteste, porque defiendo este canal, porque defiendo a todas las mujeres que me preguntan cosas, que se ponen vulnerables al escribirme si no saben hacer esto, si les puedo dar un consejo, si qué me parece, si no las ve el marido y ahora que se están arreglando ya las voltearon a ver, si mejoraron su imagen y en la oficina las felicitan. Cada una de nosotras, las que sí creo que son mi comunidad, porque yo creo que las que escriben esas cosas no estoy tan segura, o no entienden las reglas de la comunidad, o lo que es el bullying pasivo, ¿no? Que ahorita voy a eso. Se sientan cómodas escribiendo algo, un aspecto vulnerable, cuando a mí, la que les estoy tratando de ayudar, me están criticando el cabello en un video de jeans. Ni siquiera es un video de cabello de martes de belleza, es lo que no puedo creer. Estamos hablando de jeans y están hablando de mi cabello. Están criticando el cabello. El tema no es la crítica del cabello, el tema es la libertad de expresión, ojo, de las mujeres de mi comunidad, que se pongan vulnerables, que escriban lo que verdaderamente piensan, que me pidan un consejo. Eso es lo importante. ¿Ustedes creen que yo llevaría 8 años aquí sentada si me importaran las críticas? Yo creo que ya me hubiera tirado por el balcón. O sea, ya no estuviera aquí. O sea, yo hubiera dicho no más. ¿Por qué? Porque es inaguantable si no tienes la piel gruesa. Pero yo entiendo que hay una parte constructiva y hay una parte destructiva. Voy al punto 2, de lo que dicen que no es bullying pasivo. Bueno, yo sí lo considero bullying pasivo, cuando te elevan y luego te sueltan, o cuando te sueltan y luego te dan un medio elevón. Eso es el bullying pasivo. Y para las que no sepan cuáles son las normas de una comunidad, tengo un mail que es para colaboraciones, pero con gusto se los dejo y se llama danielalipertcolabora@gmail.com. Ahí ustedes pueden poner su queja, su crítica, o si necesitan que les pase un screenshot o una captura de pantalla de lo que es las reglas de una comunidad sana en una plataforma. Que al fin del camino, lo que yo busco es que los comentarios sean sanos para que la gente pueda escribir y sentir un espacio seguro, tanto para reflexionar como para dar una duda, que es de lo que yo hablo, ¿no? Yo hablo de muchos aspectos lúdicos, yo hablo de productos que me funcionan en Martes de Belleza, no soy Claudia Schiffer, no soy Eva Longoria, no soy Thalía, no soy nadie de ellos, yo soy una cuarentona normal que prendí mi cámara y que les presento lo que me funciona y les comparto lo que estudié, ¿no? Y cómo lo vamos a aplicar. Hablo de tendencias de moda, hablo de modas, hablo de lo que te pudiera quedar mejor, de marcas que me gustan. Colaboro y tengo la gracia y la bendición de poder colaborar con marcas que me gustan. Puedo escoger las marcas. O sea, puedo encontrar la marca que creo que les puede funcionar y que de alguna manera puede encajar en alguno de los nichos. No como ponen aquí que soy clasicista, yo no creo que sea clasicista. Sí, a veces trabajo con Lily Silk, que es una marca divina, porque hay cierta parte de mi comunidad que quiere la exclusividad, que se fija en prendas de calidad. Claro, mi canal es inclusivo. No es un canal que sea para un nicho de alguna economía en específico. Tanto les enseño productos de farmacia como de SheGlam, como les puedo enseñar productos de Sephora, de alta gama, de todo, absolutamente de todo, porque ese es el mundo. El mundo no está dividido, las que lo dividen son ciertas personas. Yo estoy tratando de unificarlos
en un canal donde se pueda hablar absolutamente de todo, sin importar si trabajas y ganas poco o si estás en casa nada más haciéndote la manicura. Yo no lo veo mal, en ninguno. Yo trabajo desde mis 15 años y soy autosuficiente desde mis 15 años. Entonces, yo no lo veo mal. Yo no creo ser una persona clasista. Simplemente hablo dentro de todos los nichos y de lo que yo uso, tanto de gama media alta y gama comercial. Eso es lo que soy yo. Yo utilizo todo, pues hablo de todo. Entonces, bueno, esos comentarios también se me hicieron pues bullying pasivo. Ahora, hay otras personas que dicen que tienen el derecho a decirme las cosas porque soy una persona pública. Y ay, jole, ahí casi me voy, como dicen en México, como condorito para atrás. Porque creo que no tienen la definición de lo que es una persona pública. Una persona pública es cualquier persona que se expone al público. Ojo, no a las redes, al público. ¿Y qué es el público? Pues la ventanilla de un banco, la mujer que trabaja en una ventanilla de un banco, alguien que trabaja en un supermercado de cajera, alguien que vende skincare en una tienda departamental, pues todas esas personas, un maestro, alguien, un director que habla en un foro ante sus estudiantes, pues son súper públicos, los ven 1000 personas en un foro. Y me imagino que habrá un estudiante que levanta la mano en algo, en una explicación de algún tema de, no sé, técnico, de alguna carrera, y le dice que mal se le ve la corbata o que sus canas están terribles. Por eso es que no estoy de acuerdo que el que yo regale información en este canal sea como el precio que tengo que pagar. Yo no tengo que pagar ningún precio, yo esto lo hago porque quiero y se convirtió en mi forma de vida. Pero lo hago por gusto, porque soy empática, porque me gusta ayudar, porque me gusta tener una comunidad. Eso es lo que a mí verdaderamente me gusta. Yo, pues la verdad que cuando veo esos comentarios de que me las tengo que aguantar, yo no me tengo que aguantar nada, porque ni siquiera me pegan. Yo hablo por la gente que le dio clic a 1 millón de suscripciones y que pues decidieron quedarse, ¿no? Que están aquí y ven mis videos. Ahora, ojo, si tú eres de esas que escriben y dices que no es bullying pasivo, tampoco tiene género, no tiene clase social y tampoco tiene país. Esto lo he visto en todos los canales, por eso es que digo ya basta. Hace un par de meses vi un video de una mujer que maquilla y estaba maquillando a otra señora, una invitada, y bueno, se han acabado a la invitada. No, que qué piel, que qué cabello, que wow, o sea, pobre mujer. Y después en el siguiente video, la youtuber dice, ¿cómo pudieron hacer eso? Esta mujer tenía cáncer. Le estábamos tratando de dar un levantón de imagen y ustedes con sus cosas criticándole y ni siquiera sabían qué había detrás de la persona. O sea, eso es de lo que estoy hablando, no de mi cabello. Mi cabello, pues si les gusta o no, me da igual. Honestamente me da igual, porque yo lo que les enseño a ustedes o lo que les quiero compartir es que se sientan bien con lo que tienen. ¿Que pueden mejorar? Claro, pues me hago unos chinos, me pongo brillito, me placo esto y pues ahí la salvo. Igual que es lo que quiero promover en el canal, que con lo que ustedes tienen, hagan lo mejor de sí mismas, sean su mejor versión. Pueden mejorar, todos podemos mejorar. Pero creo que todas mejoramos a base de cariño y buenas palabras, no a base de palazos, ¿no? ¿O quién mejora a base de palazos? Por eso es que les digo que les dejo acá mi mail para aquellas personas que quieran contactarse conmigo y nos vemos y que me lo digan en mi cara. Por otro lado, en 8 años que me he encontrado a gente de mi comunidad en la calle, se los juro, en la vida, se los juro por mis hijas, en la vida me he encontrado con alguien que se acerca y me dice, oye, qué mal cabello tienes. O, oye, estás toda manchada. No, hombre, estás gorda. ¿Qué haces ahí? Nunca. Siempre me he encontrado con gente cariñosa, gente que me pregunta, gente que me dice, oye, ¿me ayudas? Gente que me pide su opinión, gente que me saluda. De todos los comentarios, pero negativos jamás. Por eso es que sí sé y sí entiendo que las plataformas son el lugar
wow para expresar nuestros demonios. Así son wow. ¿Por qué? Porque lo escribo detrás de una letra, de un dibujito, de un tecno no sé qué, o sea, hasta me da risa. Y las que tienen su foto con un chino así que se ve hasta enfrente, o sea, tampoco es gente que creo que ni me interesa conocer, ¿no? A mí me interesa conocer la gente que se siente afín con mi canal, que se siente que es un espacio seguro. Por eso es que hago este video. Y no lo hago por el mío también, lo hago por todas las comunidades que están allá, que sufren exactamente el mismo acoso. Y claro, se defienden diciéndose, ay, es que esto no es bullying, es que tú no aceptas la crítica. Espérame. Tengo 8 años aceptando las críticas, pero lo que no voy a permitir o lo que no me gusta es que las escribas aquí porque hay gente que está perdiendo el cabello, porque hay gente que tiene problema de hipotiroidismo, porque hay gente que tiene cáncer, porque hay gente que no tiene más que para comprarse una blusa, no 20 como las que tengo yo. Y siempre lo he dicho, mi trabajo es inusual y es diferente. Yo soy un filtro nada más. Yo no expongo para presumir, yo expongo para darles mejores opciones de lo que deben de invertir, de lo que no, de marcas que son buenas, marcas con las que me siento afines. Ese es el problema. El problema no soy yo. Yo soy una de más de todas las youtubers que critican que si me veo más vieja, que si la piel, que si engordé, que yo soy una más. Entonces, a esas personas que espero no sean de mi comunidad, porque no creo que hayan entendido las bases de mi comunidad, pues a lo mejor este no es el canal indicado. A lo mejor lo que ustedes necesitan es un lugar donde hay videos, donde se ríen de las demás personas. Hay muchísimos, entretenimiento, wow. Es uno de los géneros, el chisme, el acoso, el reírse de la imagen del de al lado, que si se cayó, que si se trompeó, que si le pasó. Es el drama, pues es el pópulo. Eso es lo que a la gente le gusta. Esto es un nicho. Es un nicho que yo creé para ustedes, para compartirles, para que me conocieran. Por eso es que me siento aquí para platicar y para decirles que sí, contesto muchas veces porque cuido a mi comunidad. Por Dios, me ha costado tanto trabajo crearla. Yo creo que sería una tonta si no les dijera que esto está mal. Como lo dice un maestro, ¿no? Estás mal a sus alumnos. Como lo dice un encargado de empleados, estás mal. Como lo dice un papá a sus hijos, está mal. Porque yo no puedo decir lo que está mal si está ocurriendo algo que no me parece en mi plataforma, o sea, en mi canal, no en mi plataforma, pero sí en mi canal, ¿no? Yo tengo todo el derecho de decir, está mal lo que estás diciendo. Y tengo todo el derecho, igual que tú, al quejarme de cómo contestas o de lo que escribes. No solamente tienes tu razón, porque luego ponen, es que Dani no acepta críticas. No, ustedes tampoco. Ustedes que escriben eso tampoco aceptan el regreso, el decir estás mal. O sea, ¿dónde está tu parte? Le hablo a esas personas en específico. ¿Dónde está esa parte donde dices, híjole, sí, me volé? La verdad no está bien. Si tengo algo que decirle a Daniela, pues le escribo en privado y ya está. En Instagram me puedes escribir, me puedes mandar un DM y decirme todo lo que piensas de mí y pues ya ahí veo yo qué hago. Pero mi comunidad, por Dios, las únicas, fíjense, o las que quedan mal son ustedes, porque yo estoy defendiendo mi casa. Yo digo, aquí entran, aquí no entran. Y ustedes, lo único que están haciendo es enseñar lo peor de ustedes. Entonces, ¿qué les digo, chicas? Me tengo que sentar a decirles ese tipo de cosas porque me preocupa mucho toda la gente vulnerable que está en mi canal y que quiere aprender algo y que quiere estar en un lugar no hostil y en un lugar que verdaderamente se sientan acompañados. En este lugar yo las invito, como siempre,
a escribir en qué les ayudo, qué les parece. No quiere decir que me tengan que halagar. No, yo no tampoco pido eso. Lo único que pido es el respeto. Y pues sí, hoy en día en el 2025, donde los sentimientos están a flor de piel y donde se supone que estamos en una comunidad más madura, una comunidad pensante, pues sí, hay cosas que ya sugieren el bullying pasivo. Pasivo porque está escondido, porque no está dicho de frente, porque lo dices detrás de un mensaje. ¿Dónde te encuentro? ¿O dónde me encuentras? Pues no, ¿verdad? Eso es lo que lo hace sumamente, como que está en la línea muy finita de lo que está bien. Ahora, ¿quién decide lo que está bien y lo que está mal? Lo decido yo, claro, porque yo soy la que cuido a mi clan. Yo soy la que decidí abrir este canal para cuidar a mi gente. Y claro, las cuido de gente como tú, de gente que probablemente no se siente bien consigo misma y lo único que tiene es sacar un mal comentario. ¿Por qué? Pues yo no pierdo el tiempo escribiéndole a youtubers sobre cosas malas. La verdad es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Lo que sí puedo poner es que nunca lo puse porque no creo que sea necesario. Nunca puse filtros. Yo puedo poner filtros y poner filtros para que sus comentarios ni siquiera lleguen a la plataforma. Quedan baneados. Me imagino que con el tiempo hasta los perfiles quedan baneados, que claro, se pueden abrir miles, pero miles se los van a hacer declinados por bullying pasivo. Lo que hacen es bullying pasivo, lo siento. Se les tiene que decir de alguna manera. Yo a mis chicas que sí corresponden a mi comunidad, les agradezco innumerables años de felicidad y de compromiso y de estar aquí y de escucharme. Ha sido una montaña rusa de videos, de sentimientos y de aprendizaje, tanto para ustedes y más para mí, ¿no? Más para mí de lo que tienen que ver, lo que quieren ver, lo que innovo, cómo voy moviendo mi canal al paso de los años, porque me tengo que ir, pues, reformando, buscando cosas nuevas, viendo qué temas les interesan. Se los agradezco. Les agradezco la paciencia, pero yo creo que cada X años vale decir ya estuvo bueno. Y agradezco también mucho a la gente que me defiende. Son lindísimas. Muchas gracias. Soy fuerte, no soy una persona débil. Yo soy llorona, soy Piscis, tendemos a ser llorones los Piscis, soñadores y llorones, pero tengo un lado acuariano muy fuerte, ¿no? Y no soy dejada y soy fuerte. Entonces, siempre defiendo las cosas que me importan y las cosas por las que me esfuerzo todos los días. Y alguien por quien me esfuerzo eres por ti, que te suscribiste a mi canal y que decidiste quedarte y que me ves. Y por ti te defiendo y también pongo la cara ante muchas youtubers que también ya están hasta acá de la poca sensibilidad y de la poca empatía que hay de la gente y de la poca, pues, introspectiva que hay, porque no se están viendo. Yo dejo los comentarios para que se vean, que en un año se volteen a ver y lean lo que escriben, por Dios. ¿Hay evolución? Yo quiero pensar que a los 40 ya entendimos cómo está esto, ¿no? De la vida. Ya se supone que el plano superficial está un poquito dejado atrás y estamos buscando cómo complementar tanto tu ser interior, tu belleza exterior, tu cabello, ¿por qué no? Tus outfits, tu elegancia, tu sentido común y lo más importante, la empatía, porque vivimos en un mundo diferente, en un mundo, sí, con clases sociales, sí, con distintos aspectos económicos, sí, con distintas etnias, con todo diferente, pero lo único que nos une es que somos mujeres y buscamos
exactamente lo mismo sin importar donde quiera que estemos. Y claro, en este punto donde veo amenazada a mi comunidad, te pido que pares. Y si no pares, pues vete a otro canal. Yo las invito a algo sano, algo divertido, algo creativo y algo que dejes de ser un niño, que dejes de copiar a la de al lado por tú encontrar tu estilo y tu propia elegancia. Y para finalizar sobre el tema de los videos de Millonaria, vean el video. En los videos de Millonaria, si entras al video, y si eres parte de mi comunidad lo sabes, son videos donde hablo cómo elevar tu estilo con cosas que se ven a más, que te hacen lucir más, cosas económicas o cosas que puedes hacer en casa o cosas que puedes comprar y elevarán tu imagen, tu estilo, o te harán sentir mejor. Creo que si eres de mi comunidad sabes de lo que te estoy hablando. Y si no, pues hablas por hablar. Si lo único que nos une es ser mujeres, ¿por qué ser la peor enemiga de una mujer? Ya no estamos para eso, chicas. Estamos para apoyarnos y no para sobajarnos. Las quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.